Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, no sé si me escuchan. A ver, vamos a esperar unos minutos que se conecten. Bien, buenas noches chicos. A ver, vamos a apagar mi música. Ahora sí. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Después de tantas semanas nos volvemos a reencontrar. ¿Qué tal Pedro, David, Guillermo Aguilar? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya saben, mi nombre es Jessica Isidoro, soy psicóloga especialista en psicología clínica. Muy bien. Humber, buenas noches. Buenas noches, Pedro David. Una consulta, ¿les llegó la separata? No sé, no, creo que es un grupo nuevo, me indicaron que es libre. ¿Cómo estás, Luana? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Edwin Luján? Buenas noches, qué bueno que se escuche perfecto. Maricielo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, chicos. Bien, voy a compartir, vamos a empezar la clase. Hoy vamos a hacer como 5 temas de psicología, las que son de temas reiterativos en exámenes de admisión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ganar tiempo. A ver, aquí pueden observar la pantalla. Lo vamos de esta manera, a ver, no hay material. Ok, no hay problema, puede al final escribir a la pantalla, a la página, perdón, de Perú Libre, o también a mi página del Sepa Crecer para poderles brindar las diapositivas si es que lo desean, ¿de acuerdo? Buenas noches, Guillermo, buenas noches a todos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer un seminario, una miscelánea de diferentes temas de psicología. Bien, ahora sí. Bien, entonces ya sabemos, chicos, acá están los datos, también si desean mayores consultas, aquí está mi número telefónico, ya para mayores consultas, mayores dudas que puedan tener. Muy bien, entonces les preparé 20 preguntas ya de diferentes temas. Vamos a ir respondiéndolas uno por uno si es que por ahí hay alguna duda. Guillermo Aguilar me dice desde Puente Piedra, muy bien. Súper, saludos a la gente de Puente Piedra. Entonces, hice 20 preguntas de diferentes temas, ya como le vuelvo a repetir, si es que desean los materiales, pueden escribir a la página de Perú Libre, ¿no? O también a mi página aquí, como está, a la página del Sepa Crecer, para poderles brindar la separata de preguntas, o si desea también estas diapositivas. Aunque las diapositivas se han ido como 100, porque están las preguntas, para poder ser algo más dinámico, se han ido repitiendo las preguntas, ¿ya? Sobre todo creo yo más el material de preguntas, ¿no? Bueno, como ustedes deseen, chicos, ¿ya? Bien, entonces nos vamos a la primera pregunta del día de hoy. Dice, con respecto al objeto de estudio de la psicología actual, indique el enunciado correcto, ¿no? Entonces, la psicología hoy en día. Recordemos que la psicología es una ciencia desde el año 1879, ¿verdad? Bien. Desde ahí es una ciencia, ¿ya? Es una ciencia, dice, a ver, que tiene como objeto de estudio al psiquismo y a la conducta humana. Entonces vemos este esquema. La conducta es todo aquello que se pueda observar.
¿no? Entonces, por tanto, va a ser una actividad externa, va a ser objetiva, observable, verificable, y también puede ser verbal y no verbal, ¿no? Si yo digo verte odio, mire, estoy expresando una conducta, ¿no? Verbal, pero también puedo yo no hablar y solamente con ciertos gestos puedo expresar mi odio hacia algunas personas o algunos malestares, ¿no? Entonces, todo aquello que se observa es conducta. Mientras que aquello que no se observa, lo que sentimos, lo que pensamos, será llamar psiquismo. Entonces, en el psiquismo encontramos aquí a los procesos psicológicos, a la conciencia y la personalidad, ¿no? Entonces, recordamos nosotros también que el psiquismo no es una actividad interna, es subjetiva porque cada quien tiene experiencia propia, cada quien entiende la realidad de manera particular. Es inobservable, todo se va a ir observando solo a través de la conducta, ¿no? Entonces, todo psiquismo se expresa a través de la conducta. Así la psicología no solamente busca estudiar la conducta, pero el objetivo es siempre hacer el cambio de conducta, ¿no? La modificación conductual, siempre. Pero nosotros como ciencia sabemos que si queremos cambiar esta conducta, tenemos que cambiar primero el psiquismo, ¿no? Debemos aquí desanimar, entonces, estás desanimado, a qué se debe, ¿no? Tú puedes expresar, bueno, no tengo un motivo de repente para estudiar, y acá en psicología, pues, se te persuade, ¿no? Para que encuentres una razón, ¿no? De por qué se tiene que estudiar. Entonces, cuando tú te convences, ¿no? Tal vez por algunos modelos, tenemos varias estrategias, ¿no? No es solamente decirte, ánimo, tú puedes, ¿no? No solamente eso, ¿ya? Es un adicional ello, pero es mejor que se te persuada a través de tu propia realidad, ¿no? A partir de tu propia cultura, algo que no se estudiar. Entonces, a lo que vamos a llamar de motivación, ¿no? Damos la motivación y pues a también vamos a cambiar esa conducta. ¿De acuerdo? Espero que quede clara. Entonces, el examen podemos ir viendo esto, ¿no? Conducta externa, actividad externa, y psiquismo como actividad interna. Hacemos ejemplos. Si estoy alegre, finalmente sonrío, ¿no? Por eso es sonreír, acaso estoy alegre. Mire, la sonrisa externo, la conducta, ejemplo de conducta, alegre, algo interno, ejemplo de psiquismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo, dice, a ver, segundo ejemplo, me siento deprimida, me siento, ¿no? Interno, por tanto, conducta, por eso intenté suicidarme. A ver, ¿pasó algo con el audio? ¿Ya nos escucha bien? Chicos, creo que sí. A ver, me están indicando aquí el audio. Quisiera saber si se me escucha. El audio me indican. A ver, ¿qué pasó con el audio? A ver, un momentito. Ya. Ah, ok. Se fue por un ratito el audio. Ok, listo. Está bien que me estén indicando, chicos. ¿Ah? Bien, entonces les vuelvo a repetir, ya. Se entrecorta por ratos. Uy, ya creo que eso es una cuestión ya del internet, chicos. Ya está normal. ¿Ya está bien, Jair? Ok, listo. Entonces, continuamos, ¿ya? Como le indicaba, a ver, nuevamente, vamos por aquí. Y ya está, ¿no? Entonces, como le decía, me siento deprimida, interno, ¿ya? Por eso intenté suicidar, dice, ¿no? Entonces, fíjese, la conducta es siempre observable, ¿no? Por eso intenté suicidarme. Me siento deprimida, interno. Igual, ¿no? Deseo algo interno, ejemplo de psiquismo, deseo ingresar a la universidad. Conducta, por eso estudio. Me dejo entender. Entonces, el psiquismo es toda actividad interna para posible pregunta de examen de admisión.
Mientras que la conducta es toda acción que se pueda observar, que se pueda, por tanto, verificar y medir. ¿De acuerdo? Espero que quede claro. Siguiente. Entonces, con respecto a la pregunta, decía, ¿no? Con respecto al objeto de estudio de la psicología, indique el enunciado correcto. A ver, estudio del hombre en su medio social. Eso es una actividad que corresponde más a la sociología, ¿verdad? No a nosotros. Nosotros estudiamos la mente principalmente, ¿no? La mente, el psiquismo, ¿no? Todas las reacciones emocionales. Muy bien, entonces, a ver, voy a levantar un poquito más el volumen. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, la ciencia de la mente y la conducta. Dice, ¿no? La psicología es la ciencia de la mente y la conducta. Esa sería respuesta. Una ciencia que estudia la conducta animal. No, si bien es cierto, la psicología tiene una rama, ¿no? Donde estudiamos a los animales, pero no estudiamos a los animales para que ellos tengan más autoestima, ¿no? Ni nada por el estilo. Estudiamos a los animales para luego hacer la comparación con la conducta humana. Estudio filosófico de los fenómenos internos. No, pues no hacemos un estudio filosófico, ¿no? Sino un estudio psicológico de esos fenómenos internos. Y como lo dice Yair, muy bien, es la ciencia de la mente y la conducta. Uy, aquí hubo un pequeño error, ¿no? A ver, déjeme corregir un rato. Ya está, a ver. Ahora sí, salió mal acá. Listo, entonces es la ciencia de la mente y la conducta. Ahora sí. Muy bien, hay que corregir los errores, ¿no? Ciencia de la mente y la conducta, como lo ha dicho Yair. Pregunta número 2 dice, rama de la psicología que compara un fenómeno psíquico en diferentes grupos humanos, ya sea por edad, sexo, condición económica, etc. Se le denomina. Bueno, como ya estamos observando también aquí las claves, ¿no? Esta pregunta está dirigiéndonos a las ramas de la psicología. Así tenemos que ir respondiendo las preguntas, ¿no? Es así como lo hacemos. Ya por nuestro conocimiento, nuestra preparación en todo este tiempo, ya podemos a través de las claves ver a qué tema se refiere, ¿no? A qué tema específico de este tema de psicología. Muy bien, entonces las ramas, vamos a irnos por las ramas de la psicología, son de dos tipos, ¿no? Las ramas teóricas y las ramas aplicadas. Vamos a recordar lo siguiente, las ramas teóricas no tienen acceso a las personas, ¿ya? O sea, las ramas teóricas van a buscar leyes, van a buscar principios, van a hacer muchos experimentos para seguir conociendo más los fenómenos mentales. Mientras que las ramas aplicadas, estas sí tienen contacto con los pacientes, con los alumnos, con los trabajadores, o sea, con una población donde nosotros vamos a cambiar esa conducta humana. Eso es lo que tiene que ver principalmente, ¿no? Esa es la diferencia primordial. Las ramas teóricas hacen teorías, ¿ya? Las ramas aplicadas, como su mismo nombre lo dice, vamos nosotros a aplicar en un grupo o en una persona para modificar su comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí para nivel preuniversitario, ¿de acuerdo? Vamos a tener 6 ramas teóricas y 4 ramas aplicadas. Vamos a verlas rápidamente para no tener duda en la segunda pregunta que tenemos para hoy, ¿no? Entonces, como dije acá, mire, tenemos aquí las ramas, recordando un poco acá, psicología general, psicología diferencial, evolutiva, psicofisiología comparada y psicología social. Y las aplicadas, clínica, educativa, organizacional y comunitaria. Entonces, vamos una por una, rapidito. La psicología general se va a encargar de estudiar los principios, ¿ya? Y las leyes del psiquismo humano, pero no va a diferenciar edades, ¿no? Solamente estudia, por ejemplo, los sentimientos, las emociones, las sensaciones, la personalidad, la motivación, ¿no? Entonces, lo que va a ver la psicología general es
cómo se da, por qué se da, ¿no? ¿Cuándo se daría? ¿De acuerdo? O sea, solamente hasta ahí. Eso es la psicología general y es la psicología, por cierto, que vamos a utilizar o que solemos utilizar en todo este nivel preuniversitario, ¿no? Generalmente estudiamos con esta rama de la psicología. La psicología diferencial toma ya los estudios que ha hecho la psicología general. Por ejemplo, acá, ¿no? La psicología general nos dice que los sentimientos son afectos de larga duración que se dan por el apego o se dan también por la interacción social, ¿no? Entonces la interacción, la correspondencia, yo te invito a mis galletas, tú me acompañas al paradero, no sé, tú me prestas dinero para pagar mi pasaje, cosas así, ¿no? Entonces, cosas de correspondencia, ¿no? De que yo te doy, tú me das, ¿no? Entonces, va haciendo de que se generen ciertos sentimientos positivos como la amistad o posteriormente el enamoramiento, ¿de acuerdo? Hasta ahí estamos bien lo que ha hecho la psicología general. Ahora, la psicología diferencial lo que va a hacer es tomar este punto, ¿no? Ya sabemos que son sentimientos, pero ahora lo va a comparar en dos grupos humanos distintos. Por ejemplo, ¿cómo son los sentimientos en los europeos y cómo son los sentimientos en los peruanos, ¿no? Entonces, por estos estudios sabemos que los europeos suelen ser más independientes que nosotros los peruanos, ¿no? Nosotros los peruanos somos muy dependientes de nuestros padres o también de nuestras parejas, ¿no? Si está a punto de acabar una relación, nosotros nos angustiamos muchísimo, ¿no? Así somos los peruanos. Los europeos no. Normal, dice, ¿no? Si terminamos, ya hay que seguir nada más. O sea, suelen ser más prácticos, ¿no? En relación a nosotros los peruanos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Una chica en Europa, soltera, a los 30 años, normal, es recontra feliz y está orgullosa de su soltería. Aquí en Perú no. Aquí en Perú, si la chica es soltera, se asusta mucho, ¿no? O la misma sociedad presiona e indica de que no, ya se te está pasando el tren, ¿no? O se te pasa el avión, que quedas solterona, o sea, visto como algo negativo. ¿Te das cuenta? O sea, es una cuestión de culturas. Entonces, todos estos puntos que les estoy indicando es parte de la psicología diferencial. Avanzamos rapidito, la psicología comparada, lo que le indicaba a un inicio, ¿no? Llamada también psicología animal. Hacemos experimentos en psicología, ya con animales, para luego llevarlo a una explicación de la conducta humana. Como este ejemplo aquí del condicionamiento clásico que inicialmente lo hizo Iván Pavlov, ¿no? Con sus reflejos condicionados. Iván Pavlov hizo el corte a nivel de las glándulas salivales de este perrito, ya le presentó un alimento y se observaba que salivaba. Luego hace una asociación entre el alimento y el sonido de un metrónomo, que indica, ¿no? Que después, posteriormente, pues se hace como dibuja una campana, ¿no? Lo que normalmente conocen los alumnos es la campana, ¿no? Entonces, comida, campana, hay una asociación. Hasta el punto de que, mire, antes de que exista esta asociación de estímulos, cuando se hacía sonar la campana, el perro no salivaba, ¿no? Pero posteriormente, después de la asociación, esta campanita, ¿no? Al sonar, va a generar que el perro salive. Entonces, la campana antes se llamaba estímulo neutro, ahora se llama estímulo condicionado. Lo tengo en unas diapositivas más adelante para poder explicarlo, ¿de acuerdo? Pero miren, este experimento, ¿no? Va a demostrar cómo nosotros también aprendemos por condicionamiento clásico, por asociación de estímulos, ¿no? De repente antes, cuando yo veía a un perro, no me daba ningún temor, ¿no? Pero desde que se asoció perro y mordida, me mordió el perro, o sea, desde ese momento yo tengo trauma con los perros. O sea, cada vez que yo estoy frente a un perro, me empieza a generar una aceleración cardíaca, me empieza a dar miedo, ¿no? Pero antes no pasaba eso. ¿Por qué ahora tengo miedo a los perros? Por una asociación de estímulos, ¿no? Entonces, ahora lo podemos explicar, pero inicialmente se tuvo que hacer este experimento con un animal. A eso le vamos a llamar psicología comparada. Psicología evolutiva, cuando nos den a una pregunta para responder psicología evolutiva, tenemos que encontrar la palabra clave desarrollo, ¿no? Entonces diría, psicología que estudia el desarrollo de la motivación, psicología que estudia el desarrollo de la inteligencia,
psicología que estudia el desarrollo humano, ¿no? Entonces, esta psicología, esta rama, va a estudiar el proceso de evolución, ¿de acuerdo? Por eso se llama también psicología evolutiva o psicología del desarrollo. Muy bien, pasamos con la psicofisiología, ¿no? Llamado también psicología del cerebro, ¿no? O sea, estudiamos al cerebro, estudiamos todo el sistema nervioso, el sistema endocrino y cómo se relaciona con el comportamiento. Por esta ciencia, un ejemplo pequeño es saber que si se lesiona el lóbulo temporal derecho, ¿no? Sabemos de que hay alta probabilidad de generar trastornos de la doble personalidad, ¿no? Entonces, películas que hemos visto de repente muchísimo, ¿no? En la televisión, en el cine, ¿no? Como fragmentado, y observando los trastornos de personalidad, ¿no? Personalidades múltiples. Entonces, sabemos por la psicofisiología, que toma el aporte de la neurología, ¿no? De la medicina humana, de la biología, de la anatomía, ¿no? O sea, toma todos esos aportes para ir observando de que si se dañan los lóbulos temporales, vamos a tener el trastorno de dobles múltiples personalidades, ¿no es cierto? Una de las tantas que podemos observar. La psicopatología es la rama del estudio de los trastornos mentales, ¿no? Todo lo que son trastornos, su mismo nombre lo dice, patología, enfermedad, psicomente, ¿no? Enfermedades de la mente. Tenemos aquí, por ejemplo, un aporte de la psicopatología, ¿no? Saber reconocer a los psicópatas, ¿no? Que son personas que no tienen sentimientos, sobre todo sentimiento de culpa, ¿no? Si mató a alguien, dice, bueno, lo maté porque no se lo merecía, ¿no? Porque era una señora abusiva, una persona que dañaba a los demás, nadie los va a extrañar, ¿no? O sea, siempre van a justificar el motivo por qué eliminan a algunas personas, ¿no? Podemos recordar a Guasón, por ejemplo, ¿no? Guasón, por ejemplo, no suele matar, pero no mata en sí a cualquier persona, ¿no? Suele matar a aquellas personas que de pronto pues tienen cierto abuso, ¿no? Con la sociedad. Muy interesante, aquellos que hayan podido observar la película misma, la película de Guasón, cómo se origina, ¿no? Observamos pues, que por todo un trauma que él tiene con la madre, ¿no? Y vemos que no mata a quien sea, sino solo aquellos que tengan, ¿no? Cierto autoritarismo, ¿no? Entonces los psicópatas no matan a cualquiera, ¿no? Van a matar de acuerdo a su trastorno, sobre todo pues infantil. Es lo que nos va a dar como aporte la psicopatología, ¿no? A ver, la psicología social es aquella rama que va a estudiar, ¿no? Todo lo que pasa en la sociedad y cómo influye en la conducta humana. Pasamos con las psicologías aplicadas y acá vamos a tener a la psicología clínica, es la psicología que se va a encargar de dar tratamiento a las personas que tengan algún tipo de alteración emocional, trastornos de personalidad. Yo soy especialista en clínica y, por ejemplo, pues, ¿no? Soy responsable de poder hacer diagnósticos, de hacer tratamientos, ¿no? De devolverle la salud mental a los pacientes que puedan llegar por el consultorio, ¿no? Entonces, eso es el trabajo del psicólogo clínico. Los psicólogos educativos, su objetivo primordial es mejorar el aprendizaje y la enseñanza de los alumnos, ¿no? Nos van a dar un sinnúmero de herramientas para que un alumno pueda aprender mejor, técnicas de atención, técnicas de concentración y también un sinnúmero de pautas a los profesores para que puedan enseñar mejor, ¿no? Realizan orientación vocacional, realizan gestiones educativas, todo lo que tenga que ver con colegios, ¿no? Los psicólogos organizacionales van a ser psicólogos especializados en el área laboral. Ellos no se van a encargar de hacer selección de personal, publicidad, marketing, ¿no? Capacitaciones, diagnósticos situacionales, todo lo que es una empresa. El objetivo del psicólogo organizacional es que los trabajadores, como puede observar usted en esta foto, ¿no? Este es el psicólogo, ya los trabajadores reciben diferentes capacitaciones para que tengan salud emocional. ¿Cuál es el fondo, no? ¿Por qué las empresas pagan tanto a un psicólogo organizacional? Fácil, porque
Se ha demostrado que si los trabajadores tienen buena salud emocional, van a tener mejor rendimiento laboral. Y eso le conviene a cualquier empresario, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos a los psicólogos organizacionales. Mérida, ¿cómo está? Buenas noches. Cumber, buenas noches. Buenas noches a todos los que se están conectando, ¿no? Recién. Y la psicología comunitaria es la psicología que principalmente trabaja el área de prevención. Michelle, ¿cómo está? Buenas noches. A los que se están conectando, a todos, buenas noches nuevamente. Bien, entonces ellos van a hacer trabajos principalmente grupales, ¿no? Pueden trabajar con el adulto mayor, pueden trabajar con jóvenes, pueden trabajar en zonas rurales, ¿no? Con niños, sobre todo trabajan, como le vuelvo a repetir, el área de prevención, ¿no? Jóvenes para que no caigan en drogas, adultos mayores para que no caigan en el nido vacío y se puedan de repente sentir inútiles. Posteriormente vamos a ver también el ciclo, ¿no? De cómo se va formando la familia, ¿de acuerdo? Bien, entonces, algunos ya han respondido, ¿no? Regresamos a la pregunta, dice rama de la psicología que compara un fenómeno psíquico en diferentes grupos humanos, ya sea por edad, sexo, y pues la respuesta sería psicología diferencial, como lo están respondiendo, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta 3. Señale la alternativa que se relacione de manera adecuada. Bueno, las claves nos indican, mire, sistema límbico, sistema vegetativo, hemisferio derecho, hipotálamo, ¿no? Por ahí la respuesta A me dice, pregunta 3, la respuesta A, sistema límbico, percepción visual. Creo que me están respondiendo a la pregunta 2, ¿no? A ver, en la pregunta número 3, déjenme poner esto por aquí, así los veo mejor. Ya. Nos indica las claves que tenemos que hablar de bases biológicas, ¿no? Recordamos también ya las bases biológicas como el área que va a predisponer, ¿no? A ver, ok, las bases biológicas no determinan el comportamiento humano, sino la predisponen. Nosotros no somos los productos de un cerebro, sino somos producto de lo que aprendemos en nuestro medio social, ¿ya? Y como todo lo que aprendemos en el medio social se graba en nuestro cerebro, ¿no? En esa base material. Entonces, la primera clave dice sistema límbico y percepción visual. Ya, por ahí me han dado respuesta C, dice hemisferio derecho y lenguaje comprensivo. A ver, vamos a ir viendo, ya, clave por clave. Primero, sistema límbico. A ver, responsable dice de percepción visual. Yo considero que el responsable de la percepción visual es el lóbulo occipital. Tomen apunte ahí, ¿ya? Porque no todo está en la diapositiva, imposible poner todo. Vamos a ver el sistema límbico, recordamos dónde está el sistema límbico, se ubica en la subcorteza cerebral. Recordamos, chicos, que el cerebro, ya todo el cerebro, se divide en dos, ¿no? La corteza, que es externa, y la que está en el centro, la subcorteza cerebral. También se conoce como cerebro animal porque cumple las mismas características tanto en el humano como también en los animales. Es más, los animales tienen una subcorteza mayor a nosotros, ¿no? Nosotros, a pesar de tener conductas animalescas, pues gracias a que tenemos una mayor corteza cerebral, podemos hacer el control de esas conductas animalescas. Entonces, la subcorteza cerebral se divide en sistema límbico, en tálamo e hipotálamo. Mire, ya ubicamos entonces dónde está el sistema límbico, ¿no? ¿Y cuáles son sus funciones? Observe, el sistema límbico responsable de nuestras emociones. No se debe de olvidar. El limbo, ¿no? Sistema límbico responsable de nuestra vida emocional. El tálamo, centro del relevo o secretario del cerebro, porque todo lo que llega del cuerpo tiene que llegar primero a esa estructura nerviosa pequeñita, que es el tálamo, para que de ahí el tálamo pueda distribuirlo a las áreas correspondientes del cerebro o de la corteza cerebral. ¿De acuerdo?
Y el hipotálamo, como dice, responsable de la homeostasis corporal, ¿no? Responsable de la homeostasis. ¿Qué quiere decir? El hipotálamo es la estructura que nos avisa qué le falta a nuestro organismo o qué le está sobrando, ¿no? Por ejemplo, si le falta alimento, el hipotálamo avisa, ¿no?, a la corteza cerebral de que tenemos hambre. Es el centro nervioso del hambre, es el centro nervioso de la sed, ¿no? También, cuando yo ya me alimenté demasiado, el hipotálamo dice, basta, 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 ¿no? Así usted diga, bueno, voy a soltar mi botón, mi correa, ¿no?, del pantalón para que entre más comida, ¿no? O sea, cuando el hipotálamo observa que ya en este cuerpo ya no se necesita más alimento, te va a generar la saciedad, ¿de acuerdo? También genera el sudor. Cuando tenemos mucha temperatura, ya sea por hacer ejercicios o por tener una fiebre, inmediatamente el hipotálamo va a activar, ¿no?, va a avisar a las glándulas sudoríparas para poder generar el sudor y así enfriar al cuerpo, ya que un calor fuerte lo que va a generar o puede generar, ¿no?, es una alteración cortical, una meningitis, ¿no?, y el sujeto puede morir, ¿no? ¿Se da cuenta que tan magnífico, que tan sabio es nuestro organismo, ¿no? Entonces, para ello tenemos al hipotálamo. Bueno, entonces, recordamos más, reforzamos el sistema límbico, tiene tres áreas, esta área de la vida emocional, ¿no? Las amígdalas cerebrales, que es responsable de la ira y del miedo, el área septal, responsable, ¿no?, de nuestro placer, es el área del placer, y el hipocampo es responsable de la memoria, ¿no?, de la memoria emocional, las cosas que nos pasan, los traumas, ¿no?, están guardados en nuestro sistema límbico, específicamente en el hipocampo. Regresamos entonces a la pregunta. Ahora creo que sí, ya podemos responder sin equivocarnos, ¿no? A ver, dice, sistema límbico, percepción visual no. Quien es responsable de la percepción visual es el lóbulo occipital. El sistema límbico, ¿responsable de qué? Bien, responsable de nuestras emociones. Es la base biológica de nuestras emociones. El sistema vegetativo, ya, hace referencia, vamos a ver. Dice, el sistema vegetativo también es conocido como sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Es responsable de la regulación visceral. O sea, cuando hablamos de vísceras, ¿no? Usted se recuerda, pues, ¿no?, que son vísceras. Su choncholín, ¿no?, que come esas pancitas, corazoncitos, son vísceras, ¿no? Entonces, eso es el sistema nervioso autónomo. Cuando estamos frente a un peligro, es el primero que se abre son las amígdalas cerebrales, no es el primero que se activa. El sistema límbico se activa y inmediatamente, como se siente en peligro, ya va a activar al sistema simpático. El simpático, entonces, ¿no?, ¿qué hace? Que tu corazón aumente sus latidos, ¿ya? Que también las hormonas, como por ejemplo el cortisol, la adrenalina, ¿no?, empiecen a subir, empiezan a preparar al organismo para la huida. Pero inmediatamente el lóbulo frontal evalúa de que no, bueno, no era un peligro, ¿ya? Entonces el parasimpático le dice a todos ellos, a las vísceras, cálmense, no pasa nada. Entonces tu cuerpo se regula, ¿no? Entonces, pero estamos hablando no del hambre, de la sed, no del cuerpo completo, sino estamos hablando principalmente de las vísceras, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dice sistema vegetativo, es responsable, aquí estamos observando, ¿no?, del funcionamiento, ¿ya?, tanto para activar o desactivar, pero al sistema autónomo, simpático y parasimpático. La memoria episódica es la memoria de nuestros recuerdos, ¿no? Aquí estará trabajando hipocampo, pero también está trabajando los lóbulos temporales, ¿no? Sería clave. Hemisferio derecho, tenemos que recordar, por acá Yaderi Vázquez, muy bien, ¿no? Ya, dice Miss, creo que es la de. Bien, recordamos los hemisferios, todo el cerebro, toda la corteza se divide en lóbulos y hemisferios, ¿no? Rapidito, tenemos aquí al hemisferio derecho, responsable del arte, responsable, de la creatividad, de la pasión, como dice aquí, ¿no? Es más colorido, espontáneo el hemisferio derecho, conocido como el cerebro artístico.
Y el hemisferio izquierdo es responsable del lógico-matemático, de la inteligencia, del lenguaje comprensivo, del lenguaje articulado, articulado por Broca, ¿no? Y comprensivo por Wernicke, ¿no es cierto? Por Wernicke, ¿ya? Entonces ya estamos llegando a la clave, la única respuesta, ¿no? Recordando que el hipotálamo es responsable de la homeostasis corporal, la clave sería, acá como dice, regulación corporal. Y efectivamente, Yadira, Cumber, muy bien, Guillermo Aguilar también, Gabriela, perfecto, la clave es la D. Muy bien. Pasamos a la pregunta 4, dice, ¿cuál de las siguientes estructuras orgánicas es considerada la base del lenguaje? Pero ya lo indiqué, ¿no? La base del lenguaje, el hemisferio izquierdo, ¿no? El hemisferio izquierdo. Sara, ¿qué significa Sara? Algo tiene, ¿qué me dice Pedro? Algo tiene que si eres zurdo. A ver, podemos regresar. A ver, déjame ver aquí. Podemos regresar a esta explicación, ¿no? Mire, el hemisferio izquierdo, ¿ya? Domina el lado derecho. ¿Qué es lo que sucede con la mayoría de los seres humanos? Tenemos mayor dominancia izquierda, por eso que somos diestros, ¿ya? Pero quien tenga dominancia derecha, ¿ya? Va a ser zurdo. Entonces, si hay mayor, a ver, digamos, dominancia del hemisferio derecho, esta persona obviamente va a ser zurda, pero también será altamente creativa, ¿no? Entonces, una persona que vive pues muchísimo en el arte, ¿no? Entonces, pero nosotros somos realmente los dos cerebros, ¿no? Va a depender mucho lo que haga la socialización con cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está tu respuesta, Pedro David. No sucede nada, no te preocupes, ¿ya? Entonces, en la pregunta, nos quedamos en la pregunta número 4, ¿no? ¿Qué significa SARA? Sistema activador reticular ascendente, que se va a encontrar en el tronco encefálico, ¿no? Responsable del sueño y la vigilia, ¿no? El hemisferio derecho, ya sabemos, es el área de la creatividad, y el área de Broca, responsable del lenguaje articulado. Acá la única respuesta será hemisferio izquierdo, ¿no? Como dice aquí, la estructura orgánica o biológica es considerada la base del lenguaje. ¿Cuál de ellas? El hemisferio izquierdo. La D. Muy bien, Luana, estamos bien. Sigamos. Pregunta número 5 dice, la estructura relacionada principalmente con la formación de la personalidad y la actividad consciente, ¿no? ¿Quién es responsable de en qué estructura ya se forma nuestra personalidad? No es que nosotros seamos producto de esa estructura biológica, no, sino todo lo que nos pasa en la sociedad. Si nos tratan bien, somos personas, ¿no? Con conductas, pues, positivas, ¿de acuerdo? Si nos tratan mal la sociedad, entonces somos personas, ¿no? Generalmente con conductas destructivas, ¿no? Tanto para los demás como también para nosotros mismos. Acá me indica, a ver, la D, dice, ¿no? A ver, lóbulo temporal. Mire lo que dice, la estructura relacionada principalmente con la formación de la personalidad y la actividad consciente. Es conocida como lóbulo de la personalidad. Vamos a ver cuál es la clave. ¿Ya? Se quedan con la pregunta. ¿Ya? Ahorita regresamos con esa pregunta. Entonces vamos a recordar que el cerebro está formado por lóbulos y por hemisferios, ¿no? 2 hemisferios, 4 lóbulos. 5 lóbulos realmente, pero a nuestro nivel preuniversitario solo 4. 5A, me dice Heidi. A ver, entonces recordamos que los lóbulos occipitales son responsables de la percepción visual, ¿no? Entonces una lesión va a causar ceguera. Los lóbulos parietales, ubicados en esta región, responsable de las sensaciones del cuerpo. Por eso dice soma. Somato, que es cuerpo, ¿no? Sensorial, sensaciones del cuerpo. Es la principal zona de las sensaciones táctiles como el calor, frío, etc. ¿Ya? Una lesión a nivel de los parietales va a traer como consecuencia la apraxia, que es la dificultad para realizar tareas secuenciales, como botonarse, ¿no? Entonces,
o para poder hacer secuencias cuando uno va tejiendo, ¿no? Entonces hay dificultades para hacer actividades secuenciales o ponerse los pasadores, ¿no? En los ojales, por ejemplo, entonces dificulta para hacer la secuencia. Y también va a tener ¿cómo se llama? Las anormalidades de la imagen del cuerpo. A ver, se cae el celular un ratito. Hasta el punto de que no puedan reconocer parte de su cuerpo, ¿no? En Mogrovejo, cuando hacía mis prácticas, observé algunos pacientes que se ponían la casaca en un brazo y no en el otro. Cuando se les indicaba, por favor, póngase bien, ¿no? La casaca, decían, está bien, pero ¿y su brazo? No, doctora, ese no es mi brazo, ¿no? Entonces, puede pasar eso cuando encontramos algunas lesiones del lóbulo parietal, ¿no? El no reconocimiento de partes del cuerpo, o perder también ciertas relaciones espaciales, o el fenómeno del miembro fantasma, ¿no? Cuando se nos amputa un brazo, algunas personas sienten comezones, ¿no? O sienten a veces calor o dolor, ¿no? He tenido una paciente que le habían amputado la pierna derecha, pero ella sentía comezón. Entonces, en ese fenómeno, ¿no? ¿A qué se debe ese fenómeno? Porque, bueno, la explicación es que las sensaciones no se da pues ¿no? en el cuerpo, sino cuando estas llegan en el cerebro. Entonces, no tendremos brazos, pero las redes, las conexiones nerviosas, ¿no? De ese brazo todavía están en el cerebro. Es por eso que, a pesar de estar amputado, podemos sentir todavía los miembros, ¿no? Los miembros del cuerpo. Los lóbulos temporales, principalmente la memoria, ¿no? Responsable de la memoria, responsable de la audio, responsable también de las sensaciones olfativas, aunque las olfativas también tienen como centro al sistema límbico. Responsable del lenguaje comprensivo, eso es algo importante, ¿no? Los lóbulos temporales del hemisferio izquierdo, el área de Wernicke se ubica ahí en el hemisferio izquierdo, responsable del lenguaje comprensivo, que es comprender lo que nosotros hablamos. Usted me está comprendiendo ahorita todo lo que yo estoy hablando porque su Wernicke está súper, ¿no? Por eso es que me puede comprender. Entonces, ¿dónde se ubica Wernicke? En el hemisferio izquierdo. Algunos me dicen, ¿no hay en el derecho? La respuesta es que sí hay, solo que no tienen la misma función. Mientras que el izquierdo está trabajando, ¿ok? El derecho puede morirse el sujeto y el derecho, el Wernicke derecho jamás trabajar. Pero si le pasa algo al izquierdo, tenemos nuestro repuesto en el derecho. Obviamente, bajo todo un proceso de aprendizaje, de rehabilitaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si lesionamos el temporal izquierdo? Vamos a tener una afasia sensitiva. Afasia es dificultad del lenguaje, ya sensitiva porque ya no vamos a poder comprender, ¿no? Entonces se le llama afasia sensitiva porque se ha lesionado el Wernicke. Afasia de Wernicke, afasia comprensiva también. Todos ellos son sinónimos para decir que no puedo entender, no puedo comprender lo que me dicen, ¿no? Y es fácil un examen neuronal. A ver, agarre el lápiz y póngalo sobre la silla. Se queda sobre la silla, ¿no? Entonces, no nos puede comprender las órdenes, ¿ya? Y lo que había indicado en el ejemplo anterior, ¿no? Las lesiones del temporal derecho traen consigo alteraciones en el cambio de la personalidad, en las obsesiones, también nos indican, ¿no? En la falta de... a ver, un ratito, un mensaje por aquí. Ya. Pensé que era un paciente, pero no, puede esperar. Y la pérdida de la libido, del deseo sexual, ¿no? Y aquí está nuestra respuesta, chicos, ¿ya? El lóbulo frontal, conocido como el lóbulo de la personalidad, el área de la personalidad. Aquí está nuestro razonamiento, el juicio, la moral, es la base biológica de nuestra planificación, el control de impulsos, la producción de lenguaje, la memoria funcional o la memoria de trabajo, ¿no? La memoria de corto plazo, la que ahorita está escuchando usted, ¿no? Está buscando comprender con el Wernicke y luego almacenarlo en los temporales a largo plazo.
¿no? Entonces, van a tener también como función la actividad motora voluntaria, porque en este lóbulo frontal vamos a encontrar el área motora, ¿ya? El área motora. Entonces, el lóbulo frontal es el responsable de todos los movimientos voluntarios que nosotros, los seres humanos, vamos a realizar. Cuando dice control de impulsos, ¿no? Nuestra subcorteza cerebral de pronto tenga hambre. Entonces, un perrito cuando tiene hambre, no le importa, ¿no? Si tiene que pegar, tiene que golpear o robar el alimento con tal de satisfacer esa necesidad. Nosotros no. Nosotros tenemos hambre, pero nuestros lóbulos frontales tienen guardado toda la información para decirnos, eso, tienes hambre, pero aguántate, robar está mal, ¿no? Eso no se hace. Acuérdate todo lo que te ha enseñado papá, mamá. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, ahora sí, ¿no? ¿Qué pasa si se lesiona? Somos apáticos, rudos, ¿no? Eufóricos a veces sin motivos, no somos conscientes de los actos. Por una investigación de la psicofisiología se encontró una relación entre los psicópatas y daños prefrontales, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal es importantísimo. Gagé, el caso de Gagé, el capataz que al estar limpiando una escopeta, dice, soltó el gatillo y una barra metálica cruzó los lóbulos frontales. Bueno, cuando despertó Gagé, después de mucho tiempo, bueno, él escuchaba bien, estaba bien el lóbulo temporal, sentía por los lóbulos parietales, observaba por los lóbulos occipitales, ¿no? Parecía que no hubiera sufrido daños, pero con el tiempo se iba observando cómo cambió Gagé. De ser una persona muy reservada, no muy pegado a la moral, ahora Gagé andaba desnudo, golpeaba, ¿no? Quería ultrajar a las enfermeras que encontraba ahí. Entonces, había sufrido realmente un daño de su personalidad, ¿no? Por este caso, se va demostrando que el lóbulo frontal es uno de nuestros lóbulos más importantes como seres humanos. Entonces, ahora hay que tener más cuidado, ¿no? Y a veces consulta, yo recibo aquí a los chicos y dice la mamá, ¿no? Señorita, mi hijo se cayó de esta forma, ¿no? Ya para las mamás esta forma de caída, ¿no? Hacia atrás es peligroso, ¿no? Pero dice, bueno, se cayó, pero solo se cayó de frente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, en realidad es más preocupante que se golpee la frente que se golpee atrás. Obviamente todo es importante, pero quien traería mayor lesión, ¿no? Como humanos, sería una lesión en los lóbulos frontales. Por eso hay que cuidar muchísimo esa área cerebral. Y bueno, entonces la clave aquí sería 5 la A, la estructura relacionada principalmente con la formación de la personalidad y la actividad consciente, ¿no? Heidi es la única que acertó. Pero bueno, chicos, no se desanimen, estamos haciendo todo un repaso de algunas clases que ya hemos tenido, ¿no? Gracias a Perú Libre. ¿Ya? El lóbulo frontal. Pregunta 6. La familia como agente socializador primario que imparte las primeras pautas de comportamiento tiene entre sus funciones, dice, a ver, vamos a observar, déjame ver un ratito, a ver, vamos bien con la hora. Dice, ver, la familia como agente socializador primario que imparte las primeras pautas de comportamiento tiene entre sus funciones imponer normas rígidas, favorecer la dependencia de los hijos, brindar soporte afectivo o generar actitudes prejuiciosas. Recordamos la socialización como un proceso de adaptación, según las claves, nos vamos para ese tema, ¿no? Un proceso de adaptación constante. Me dice, sale la C, me dice Luis Espinosa. A ver, vamos a ver, chicos, ¿ah? Progresiva, ¿ya? Una adaptación progresiva y constante del individuo a su medio social y cultural, con la cual vamos a asimilar, vamos a transmitir y dice, vamos a transformar los contenidos socioculturales. Entonces, nosotros nacemos en un grupo social, gracias a estas interacciones sociales que son influencia mutua, toda una sociedad va a influir, ¿no? Sobre este sujeto para que él pueda tener recién en la socialización procesos superiores, conciencia, personalidad y actitudes. Me dice la C. A ver,
Los patrones de comportamiento, los contenidos sociales van a ser patrones de comportamiento, que son conductas que vemos en nuestro medio social, las normas sociales, que son reglas para poder lograr objetivos, valores, que es una estimación de lo bueno o lo malo y lo malo siempre se ajusta a un medio social, y la ideología, que es pues ese conjunto, ¿no?, de ideas, pensamientos, de todo un sistema que nos va a brindar la sociedad donde nosotros vamos a desarrollarnos. ¿Qué características debemos de recordar? Así rapidito, ¿no? Individualizadora, características de la socialización. Es individualizadora porque cada sujeto entiende, asimila y transmite de manera particular. No somos igual a los demás. Es homogenizadora porque somos parecidos al grupo social donde nosotros vivimos. Es constante porque socializamos desde que nacemos hasta que morimos. Es universal porque en todo grupo social se socializa. Tenemos que también observar aquí los agentes de socialización, que son 4: familia, escuela, comunidad y medios de comunicación. La familia, dice, es la célula principal donde estas personas se reúnen por lazos sanguíneos, lazos afectivos, y es la base de nuestra personalidad. Vamos a ver aquí tipos de familia, ¿ya? La familia nuclear, que vendría a ser papá, mamá e hijos, ¿ya? Nada más, papá, mamá e hijos. La familia incompleta, donde puede ser papá y sus hijos, no hay esposa, o mamá sin sus hijos, no hay esposa. O también pueden ser esposos sin hijos, ¿ya? También es una familia incompleta, ¿no? Dos personas que ya conviven o se casan y no tienen hijos son familia, pero son familia incompleta, por posible pregunta de examen, ¿ya? Seguimos la familia extensa, donde pues existe papá, mamá, abuelos, tíos, ¿no? Heidi dice, claro, una familia incompleta, un tipo, Heidi, sería monoparental, pero no le vamos a llamar monoparental cuando son esposos y no tienen hijos, ¿no? Ahí están ambos, solo que falta el hijo para que complete esa familia. O sea, no es sinónimo de familia incompleta, sinónimo de familia monoparental, no. Sería un tipo de familia incompleta, ¿ya? Y la familia extensa, como le vuelvo a repetir, ¿no? Los abuelos, los tíos, bueno, no es saludable porque a veces el papá quiere corregir a su pequeño y los abuelos, detente, no lo golpees, no lo maltrates, ¿no? Ni yo te he maltratado, dice. Entonces, se suele meter, ¿no?, en algunas pautas y reglas que puedan hacer los papás, ¿no? Entonces ya se va desautorizando y pues también tiene su propia influencia en este niño que se está formando. La familia reconstruida o también ensamblada, lo van a formar esposos, ¿ya? Que anteriormente tenían hijos, ¿ya? Cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿no? Esta señora tuvo su esposo, se separó y tuvo un hijo. Este señor, ¿no?, se separó de su esposa y tiene una hija. Los dos se juntan, ya se casan y ya forman una familia. ¿Se da cuenta? No tienen hijos todavía en común, pero el hecho de que se hayan casado y hayan formado esta familia hace que pertenezcan al tipo de reconstruida, familia reconstruida o familia ensamblada. Funciones de la familia, importante, ¿no? Las familias tienen por función mantener el género humano, o sea, traer niños. La función económica, que ustedes habrán podido observar a sus padres, ¿no?, que pese a la pandemia han tenido que ir a trabajar para conseguir dinero y darle alimentación, vestido y vivienda. Eso ahora, cuando nuestros padres son mayores, nos corresponde a nosotros cumplir esta función. Tenemos la función educadora, ¿no? La escuela no educa, la escuela da conocimientos. Es la familia quien va a educar en valores, ¿no? El respeto, el que tenga confianza, ¿no? Todo lo que es la cultura social. También la familia tiene como función la parte recreativa, ¿no? Los pequeños tienen que tener horas de descanso, que hoy en día nos vamos a los extremos y los niños suelen jugar muchísimo con el celular. Hay que tener mucho cuidado porque trae incidencias, ¿no?, en ciertas alteraciones conductuales y emocionales. Y que, ¿no?, que también los papás jueguen con sus pequeños.
acuerdo? Ahora no se puede ir a lugares recreativos y qué bueno, ¿no? Porque se está retomando la recreación en casa, ¿no? Y aquí ya pues está toda la función de la creatividad, ¿de acuerdo? Otra función socializadora, que el hijo se integre a una sociedad. Por eso es que no le permite que usted juegue con los amigos del barrio, de la calle, que participe de repente, ¿no? En actividades como vóley, fútbol, la parroquia, ¿no? El club del barrio, etcétera, ¿no? Es parte también de una función socializadora. Y pues importante la función afectiva, ¿no? De proteger, de demostrarle amor y cariño a ese pequeño. Es una función muy importante, ya que de esto se va a tener un equilibrio, ¿no? En el desarrollo emocional y en general, pues, de este nuevo ser humano. Rapidito, otro tema son los estilos de crianza, ¿no? Tomando todo el tema de socialización. La familia autoritaria es donde los padres van a imponer, hay una relación vertical y se ejerce control, ¿no? Sin escuchar las necesidades y los deseos del hijo, ¿no? Solamente se escucha, ¿no? Se toma en cuenta los deseos del padre, ¿no? El papá dice, yo quiero que tú ingreses a medicina. Papá, no me gusta, bueno, no me importa, igual vas a medicina, ¿no? Porque si vas a arte, no te apoyo, ¿no? Entonces, no toma en consideración los afectos de todos. La familia democrática tiene una relación horizontal, ¿no? Los padres escuchan, respetan las necesidades de cada miembro, se comparten los roles domésticos, se refuerzan los logros y se castiga. De hecho, que hay castigo, pero hay un castigo más de tipo negativo, ¿no? El castigo negativo que consiste en retiro de privilegios. Por no hacer la tarea, te retiro el celular, ¿no? Por comportarte mal, no sales con tus amigos, por ejemplo, ¿ya? Y pues va a generar hijos más autónomos, independientes, con alta autoestima. Este punto lo ha tomado San Marcos también en el prospecto, ¿no? De años últimos, se refiere al ciclo familiar, ¿no? Etapas del ciclo familiar. Entonces lo correcto es que tengamos pues la elección de pareja, ¿no? Un noviazgo, luego el matrimonio, luego después del matrimonio el nacimiento de los hijos, luego la escolaridad, la etapa de la adolescencia, ¿no? Son ciclos, mire, la independencia de los hijos, cuando ya los hijos se van, ¿no? Ya de casa, luego que uno de ellos ya empieza a jubilarse, o los dos tal vez, ¿no? El retiro de la vida económica, y también parte del ciclo familiar es la muerte de uno de los cónyuges, ¿no? Esto es una etapa saludable, aunque la mayoría, mire, le indico lo siguiente, es muy saludable que usted sea novio de alguien o novia, ¿de acuerdo? Se casen los dos y vivan pues unos 3, 5, ¿no? Tal vez 10 años. Bueno, unos 5 años está muy bien, solitos los dos, ¿no? Que viajen, que puedan estar relajados los dos en casa, lo máximo, ¿no? Solo los dos. Y después viene el estrés cuando vienen los hijos, ya no pueden dormir los dos, ¿no? Por mucho tiempo, interrumpe el sueño, ya no pueden viajar, ¿verdad? Y es otra etapa, ¿no? Y en otra etapa la escolaridad, ¿verdad? El gasto con los chicos. Bueno, ya nos estamos adaptando, que van al colegio y viene la etapa de rebeldía, el adolescente y sus cambios, ¿no? Ya nos adaptamos, ingresa a la universidad, ya está terminando la carrera, estamos muy adaptados y nos viene con la sorpresa que se va de casa, que quiere vivir solo. Pues ya tiene 25 años probablemente, ¿no? De edad, ya es tiempo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede normalmente en nuestro país, ¿no? Conocemos a alguien un mes y ya se embarazó, ¿no? Nos vamos a convivir o se van, porque no es mi caso, ¿ya? Se van a convivir acá. Ni siquiera tienen etapa de novios, ¿ah? De frente. Imagínense, ¿no? Primero, el trauma de adaptarse los dos, ¿no? Los dos. Ahora tienen que adaptarse entre los dos y al hijo al mismo tiempo. Obviamente se sufre todo, ¿no? Una alteración emocional, ¿de acuerdo? Entonces lo saludable es que no saltemos etapas, ¿no? Todo lo hagamos en el tiempo
adecuada. Muy bien, para irnos a la pregunta y un conjunto de preguntas respecto a este tema, tenemos acá la escuela como agente socializador, le había indicado, transmite conocimientos de forma sistematizada, pero es un complemento cuando a veces la familia no educa, ¿no? Nosotros también ahí estamos trabajando para retomar algunas pautas, ¿no? En valores, etc. Y su principal función es la transmisión de ideología. El siguiente agente es la comunidad, que son un conjunto de personas que interactúan ¿no? a nuestro alrededor, el barrio, por decir ahí. Tenemos comunidades urbanas como también rurales, ¿no? Urbanas la ciudad, rurales el campo, ¿de acuerdo? Se considera más como un agente informal porque hay reglas, pero reglas que se sobreentienden, ¿ya? El cuarto poder, medios de comunicación, considerado así, cuarto poder, porque toma control sobre la comunidad, ¿no es cierto? Toma control y transmite pues la información social, coyuntural, la opinión pública, el consumismo, ¿no? Pero considere usted de que los medios de comunicación manipulan ciertas decisiones que tomamos, ¿no? La mayoría, gente del pueblo. Por ejemplo, ahora, ¿no? Considerar de que ya todavía ni siquiera digamos, se termina con el tema de la pandemia y ya, ¿no? Empezaron las campañas presidenciales. Y ya los medios de comunicación lanzaron de que hay un primer puesto, un segundo puesto. La pregunta es, ¿no? ¿Le consultaron a usted? ¿Será realmente una gran mayoría? Pues no, es una minoría. Sin embargo, desde ya empiezan a fomentar una decisión de parte de nosotros para ese candidato, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener, pues, mayor, ¿no? Cuidado, mayor decisión también, que sea autónomo, y no hay que, pues, dejarnos llevar por los medios de comunicación. Entonces, la pregunta 6, la respuesta será brindar el soporte afectivo, ¿no? Porque no es favorecer la dependencia, sino la independencia, ¿ya? Y su principal función no es imponer normas rígidas, ¿no? Imponer normas sí, pero rígidas no, tienen que ser flexibles, ¿no? Generar actitudes preciosas, esa no es su función. Sin embargo, lo hace, pero no es su función. Muchas veces sin querer. Pregunta 7, dice, Caterina tiene una hija de 6 años, se ha divorciado de su esposo por maltrato familiar. En la actualidad, ella está enamorada y ha decidido casarse con Javier, quien también es un padre soltero debido a que enviudó apenas nació su única hija. ¿Qué tipo de familia forma Caterina y Javier? Bueno, ya está la respuesta ahí, salió antes de terminar de leer, ¿no? Ensamblada, ¿no? O también, como sinónimo, ensamblada o, ¿qué habíamos dicho? Reconstruida. Muy bien. Oye, acá ya salió la clave, ya. Qué mal. ¿Ah? Pero a ver, vamos respuesta por respuesta. Dice, ¿cuál de estos enunciados caracterizan el estilo de crianza democrático? Dice, a ver, 1, los padres imponen las reglas los padres imponen las reglas de conducta sin importar sus intereses o prioridades del hijo. Eso será ejemplo de familia autoritaria. El padre deja que el hijo haga lo que él desee, sin ponerle ningún tipo de prohibiciones o límites. Eso será una familia permisiva, ¿no? El hijo manifiesta a sus padres que no quiere estudiar medicina humana, sino arte escénica, y sus padres están dispuestos a apoyarlo en su decisión. Una familia democrática. El hijo se porta mal, incumple una regla familiar, y sus padres deciden castigarlo, retirándole el internet por una semana para que así aprenda que tiene que ser responsable. Y bueno, esto sí también es una familia democrática. Por tanto, efectivo está bien la respuesta 3 y 4. Pregunta 9. Bueno, también ya se quedó con la respuesta. Ya ver, José y Mariela son esposos con un hijo de 22 años de edad, quien ha decidido irse a vivir en un departamento más cerca de su trabajo para evitar el estrés constante, debería decir ya, producto del tránsito vehicular a diario. ¿Qué ciclo familiar están atravesando estos esposos? El nido vacío se da cuando los hijos se van de casa, sí, pero no es el nombre de un ciclo familiar. El ciclo de la independencia de los hijos, sí, ¿no?
Retiro, dice, de la vida económicamente activa, eso sería si el ejemplo indica que uno de los dos ya se jubiló, ¿no? Etapa con hijos adultos, no, porque no existe esa etapa, ¿no? La etapa es adolescencia y la que sigue, efectivamente, la clave está bien, independencia de los hijos. Pregunta 10. Dice, María está sentada en su jardín leyendo su obra favorita. En eso escucha el sonido de una ambulancia, el cual la sobresalta. El tipo de atención que se ejemplifica es, a ver, bueno, todo nos indica la clase, entramos a los procesos cognitivos, ¿no? A la clase de atención. Recordamos que los procesos cognitivos son básicos y superiores. En los cognitivos encontramos los básicos elementales, la sensación, la percepción, la atención y concentración y la memoria. Y en los cognitivos el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, como también la imaginación, creatividad, etcétera, ¿ya? Vamos a nuestra pregunta, que es atención. Vamos a encontrar que la atención es un proceso de filtro. Es el inicio para que se den todos los procesos mentales. ¿De acuerdo? Si yo no presto atención, no voy a tener conocimiento. No va a ingresar información de manera adecuada a mi cerebro. Entonces, acuérdense, la atención es un proceso de filtro por la cual ingresa una información externa a nuestro organismo y luego se va a dar la sensación, la percepción y todos los procesos psicológicos. Entonces, vamos a tener dos tipos de atención. Atención voluntario y atención involuntaria, ¿ya? Cuando hablamos de atención involuntario, vamos a hablar de dos tipos. Es cuando nosotros atendemos sin querer, ¿ya? De manera así inmediata. Tenemos dos tipos. Refleja, cuando el estímulo es muy fuerte, ya nos exalta, genera ¿no? Como que me asusto porque no lo esperaba, ¿de acuerdo? No lo esperaba y es muy intenso el estímulo. Una espontánea tampoco me lo esperaba, por eso se llama involuntario. Pero el espontáneo no me exalta, sino me genera, ¿no? Llama mi atención, me genera curiosidad, me genera interés, ¿de acuerdo? Es como que yo voy en el carro, ¿ya? A ver, mire, para refleja, voy en el carro, estoy media adormitada, y ¡pum!, ¿no? Se revienta la llanta del carro, entonces, ¡pum!, yo me exalté, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, hasta mi sistema vegetativo, mire, empezó a acelerarse. Eso será ejemplo de una atención refleja, ¿ya? Pero a ver, otro ejemplo para espontánea, ¿no? Y estoy ahí media adormilada, y veo, ¿no?, por la calle caminar un varón, ¿ya?, con ropa rosada y con peinado, ¿no?, cabello color rosado. Entonces yo, mira, de lo que estoy media dormilada, así, miro, me llama la atención, me llama la curiosidad y sigo, ¿no?, al estímulo. A ver dónde se ha ido. Y este payaso, ¿no?, se da cuenta, o sea, ha llamado mi atención, no es muy intensa, pero son estímulos que yo no me lo esperaba. Por eso se llaman involuntarios de tipo espontáneo. Y los voluntarios más fáciles es cuando hay una disposición consciente para atender el estímulo. Es como ahora usted que está frente a la clase y está ahí, a ver qué más, está atento, ¿no? Hay una disposición, toda una disposición para escuchar, para esperar los estímulos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, cuando dice María está sentada en su jardín leyendo su obra favorita, en eso escucha el sonido de una ambulancia, la cual, ¿no?, la sobresalta. Como la sobresalta, mire su mismo nombre, activa el sistema vegetativo. Por tanto, la clave está correcta, sería refleja, ¿no? Muy bien. Pregunta 11, una pregunta del examen de admisión. Vamos a ver si es correcta. Dice, Daniel cuenta, es una pregunta del 2009, ¿no? Daniel cuenta que de niño fue de paseo a Madre de Dios. Estuvo caminando por la orilla del río y de pronto, como dice, mira, de pronto escuchó la caída de las aguas muy cerca de él. O sea, ¿se lo esperaba? No. Como no se lo esperaba, será una involuntaria. Pero la clave, mira, bien tramposa, ¿no? Porque nos da las dos involuntarias, tanto refleja como espontánea. Veamos, sigamos. Al voltear, encontró una hermosa catarata y se quedó observándola detenidamente. Mire, entonces el estímulo no era fuerte, ¿no es cierto? No era fuerte que digamos, pero llamó su atención, llamó su interés.
Entonces, la clave es correcta, será la D de dama, ¿no? Entonces, es un tipo de atención involuntaria de tipo espontáneo. Pregunta 12 dice, se denomina al proceso psicológico que permite captar un objeto sensible que se halla presente en el ambiente en el que nos encontramos. ¿Ya? Pregunta de examen de admisión. ¿De acuerdo? A ver, tenemos que tener cuidado aquí, sensación, memoria, y vamos a el proceso llamado sensación, la diferencia con la percepción, ¿no? Entonces recordamos que después de una atención, inmediatamente se van a dar las sensaciones. La sensación es captar un estímulo de manera aislada. Eso es el punto importante. Se capta a través de un receptor. Este receptor va a cambiar una información, estímulo cualquiera, y lo va a llevar hacia el cerebro, ¿ya? Lo va a llevar hacia el cerebro. Pero a ver, retomamos. El receptor capta un estímulo cualquiera, como las ondas luminosas, ¿no? Las ondas sonoras, lo va a transformar en una información nerviosa. Luego, esta información se va a ir al cerebro para recién sentir. Eso es sensación. Pero sentir no refiero a sentir pena, porque esos son procesos afectivos. Hay que tener cuidado con preguntas de examen. Esos son procesos afectivos. Aquí estamos viendo solo procesos cognitivos. La sensación es captar la información, pero como está de forma aislada, no me puedo percatar, no puedo interpretar de qué se trata. Entonces voy a decir, veo algo, pero no sé qué cosa es. ¿De acuerdo? Muy diferente de la percepción. Un proceso por el cual nosotros ahora integramos, vamos a hacer interpretaciones, vamos a hacer toda una representación de esos registros sensoriales que vino de la sensación. Entonces, podemos decir que toda sensación se va a convertir en percepción. No. La percepción, toda percepción ha sido sensación, milésima de segundo antes. Pero no siempre toda sensación pasa a ser percepción. Se va a llamar percepción cuando nosotros ya interpretamos un objeto presente y le vamos a dar un significado de acuerdo a nuestras experiencias. Entonces, acá están los objetos de la percepción, ¿no? El objeto, el sujeto y el percepto. El objeto, estímulo real, existente, el percepto, la representación de mi mente, y el sujeto, quien va a hacer esa representación mental. Entonces, veamos la diferencia. Mientras la sensación es un proceso básico, la percepción es superior. La sensación es innato, mientras que la percepción es aprendida. La sensación capta cualidades, más no objetos. Cualidades como color, sabor, el peso, ¿ya? De los objetos. Pero la percepción capta los objetos. Ahí está la palabra clave para esa pregunta, ¿ya? Es el primer paso para conocer la realidad, y la percepción permite una mejor comprensión porque le vamos a dar significado. La sensación está presente en animales y hombres, mientras que la percepción solamente en humanos. Por ahí me dice 12 la A. A ver, Guillermo, vamos a ver. ¿Ah? Bueno, retomando para posibles preguntas de examen, ¿no? Ya que estamos hablando de la percepción, tenemos las alteraciones como la ilusión, ¿ya? Que puede ser subjetiva u objetiva. Una ilusión siempre se da por objeto presente, solo que yo me confundo. Mire, los objetos están aquí y yo puedo observar, usted puede observar, ¿no? Que se están moviendo. Sin embargo, no hay movimiento, sino es la forma como está colocados los estímulos que hace que cualquiera de nosotros pueda decir que hay movimiento, pero no lo hay. Entonces, en este caso, nosotros, porque el objeto se presta a confusión, estamos experimentando una ilusión objetiva. Una ilusión subjetiva es cuando el objeto no se presta a confusión, pero son mis emociones que me hacen interpretar un objeto por otro, ¿ya? Producto, pues, le vuelvo a repetir, de mis emociones, ¿ya? Puedo yo, no sé, equivocarme en pregunta de examen de admisión. No está mal la impresión, pero por mi emoción puedo yo interpretar una pregunta por otra, ¿no? Por cierto, les invito también a participar
de un programa, ¿no? De un programa virtual para los que desean, también a través del Zoom, y para los que desean ya la presencial, ¿no? A través de todas las pautas también de prevención por el coronavirus. Es un programa para el control de la ansiedad, porque pasa que en el examen de admisión solemos pasar esto, ¿no? Las ilusiones de tipo subjetiva. Nuestras emociones nos traicionan y marcamos una pregunta por otra. Tenemos tanta ansiedad que a veces no solamente nos equivocamos en leer, sino que a veces ni podemos recordar la información, a pesar de que antes de pasar esa ansiedad la podíamos, o dominábamos el tema, ¿no? Bueno, entonces ahí está. Y también tenemos la alucinación, que es una falsa percepción. En el caso de la alucinación, no hay presencia de objeto externo. Se dan en esquizofrénicos o personas que consuman algunas sustancias, ¿no? Ilegales, ¿no? Sustancias tóxicas. Por ejemplo, un esquizofrénico dice, escucho voces, pero otras personas no lo escuchan, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces la pregunta 12 decía, a ver, se denomina, por ahí me han dicho amor, ¿ya? Ahora, ¿por qué no es amor? La mayoría se equivocó en examen de admisión. ¿Ah? Bueno, aquí está ABC, tenía que ser, ¿no? Bueno, D, como ha salido acá. Dice, se denomina percepción al proceso psicológico que permite captar un objeto. Ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el detalle, porque es un objeto y el objeto es la totalidad, como lo dicen los gestálticos. Un objeto sensible, no vayan a confundirse que por ser sensible es sensación, no. Un objeto sensible refiere a un objeto captado por los órganos sensoriales. Eso es sensible, ¿no? Cuando decimos si el objeto es sensible, es que puede ser captado por un órgano sensorial. Si nos hubieran dicho captar estímulos, ahí sí la clave sería sensación. Pero como nos dicen objeto sensible, la clave será percepción. ¿No es cierto? Sí, en este año la mayoría de chicos se confundieron y marcaron como clave la. Muy bien. Señale cuál de los siguientes enunciados muestra la semejanza entre sensación y percepción. A ver, ¿ambos procesos son exclusivamente humanos? No, ¿verdad? Habíamos dicho, la sensación también lo compartimos con los animales y la percepción sí es exclusivamente humana. Aquí nos están indicando una semejanza entre los dos. ¿Son activados por un estímulo? Pues sí, los dos son activados por un estímulo presente. Solo que en la sensación se capta el estímulo de manera aislada, mientras que en la percepción esos estímulos se reúnen para captar el objeto, ¿no? Un estímulo que podamos comprender. ¿Fueron estudiados por la psicología de la Gestalt? Bueno, la percepción fue estudiado por la Gestalt. La sensación no fue estudiado por la Gestalt, sino por los estructuralistas, ¿no? Por la escuela estructuralista. Reflejan las cualidades ya aisladas de la realidad. No, solo la sensación refleja las cualidades aisladas, la percepción refleja las cualidades pero integradas en un todo, como dice la Gestalt, ¿no? Entonces la clave sería la B, efectivo Gustavo Pérez, perfecto, esa es la clave. Ya vamos terminando, bueno, ya nos salió la clave, vamos a ver si es correcto. Se denomina el proceso psicológico que permite captar un estímulo presente en el ambiente. Ya, un estímulo presente, efectivamente sensación. Pero si lo identificamos o lo reconocemos, pasa a ser una percepción. Muy bien. Sin embargo, cuando el objeto se le confunde con otros muy similar, se trata de una ilusión. La respuesta sería la D. 14. A ver, señale los enunciados correctos en relación al aprendizaje. Es producto de las experiencias. Tenemos que ver qué es aprendizaje, ¿no? Rápidamente, ya vamos culminando. El aprendizaje es un proceso psicológico complejo, ya que posibilita la adquisición de nuevas formas de reacción ante el medio ambiente y sí mismo, ya sea en lo afectivo, en lo cognitivo, en lo psicomotor, en lo social, etc. Para preguntas normalmente que ha venido en examen, en resumen, el aprendizaje es un cambio de conducta producto de la experiencia, ¿no? Nosotros cambiamos, aprendemos gracias a las cosas que nos pasan. Así nos pasen cosas malas,
nosotros aprendemos de esas cosas malas para ya no volverlas a hacer, ¿no? Entonces, no podemos satanizar a las cosas malas que nos puedan suceder, ¿no? Porque de todo y en todo momento y de toda persona nosotros aprendemos. Aprender implica ingresar información, ¿ya? A mi cerebro, ¿ya? Ingresa información y este aprendizaje pues es relativamente permanente, se va a codificar en mis neuronas, ¿ya? Por la cual yo, si antes hacía algo, ahora ya no lo hago. O viceversa, si antes no hacía algo, ahora lo hago. Por ejemplo, ¿no? Antes no manejaba una bicicleta. Producto de subirme a una bicicleta, caerme varias veces, ¿no? Ahora ya, por fin, manejo bicicleta, ¿no? Antes de repente no sabía tipear bien o no manejar esas cosas del sistema, ¿no? De la computadora y los programas, ¿no? Para transmitir clases. Ahora, mira, ya con la práctica ya la voy dominando. Entonces estoy aprendiendo, ¿ya? Entonces dice, señala los enunciados correctos en relación al aprendizaje. 15, a ver, es producto de las experiencias de cada sujeto verdadero. Es relativamente permanente, claro, porque lo que usted aprende no se va rapidito, ¿no? Lo que se aprende perdura, pero entienda que el aprendizaje no se va a dar para toda la vida. Si dejamos de practicar, si dejamos de hacer una actividad, nos vamos a olvidar. Con el tiempo, vamos a suponer que yo no manejo bicicleta desde, wow, ¿no? Desde que tenía 15 años de edad. Bueno, no, wow, hace poquito nada más, ¿no? Entonces, lo he dejado por unos añitos, ¿ya? Y ahora pues que quiero volverme a subir a la bicicleta, de hecho que no lo voy a poder hacer rápido, me voy a caer. Pero como ya es un aprendizaje que está guardado en mi cerebro, de hecho que mi práctica va a ser en menos tiempo y voy a volver a dominar el hecho de manejar bicicleta, ¿ya? ¿Requiere de la memoria? Por supuesto. Y como dice César, la clave es la A. Muy bien, chicos, ¿ah? Vamos avanzando, todas, ¿no? Roberto, cada vez que escucha el sonido del heladero, se emociona. Estamos frente a dice, a ver, aprendizaje vicario, un aprendizaje, a ver, vamos a ver primero, esto nos lleva al tema de teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje son muchas, entre ellas están las teorías del condicionamiento, ¿de acuerdo? A ver, dice, el condicionamiento es un procedimiento por el cual adquirimos, mantenemos o eliminamos una conducta mediante la relación de estímulos y respuestas. Las más conocidas son el clásico y el instrumental, pero el operante. Sondheim es un antecedente de Skinner, ¿no? Estamos haciendo un repaso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el condicionamiento clásico, lo que habíamos visto en una diapositiva anterior, ¿no? Como parte de la psicología comparada. Entonces, tenemos aquí, este es el procedimiento, ¿no? Antes, dice, enseñamos un estímulo neutro. Le presentamos a este sujeto, se llama neutro porque al presentarse no genera, escuche bien esto, ¿ah? No genera una respuesta visceral, o sea, una respuesta del cuerpo, automático, ¿no? No lo genera, ¿ya? Por eso se llama neutro, ¿no? Campana, perro con hambre, el perro mira nada más, ¿no? Entonces, se llama respuesta de orientación. Luego le voy a presentar un estímulo natural o estímulo incondicionado. Se llama incondicionado porque frente a este estímulo, ¿ya? Un sujeto en mismo estado, o sea, todos los perros tengan hambre, porque perro saciado no va a salivar, ¿ya? Entonces, todos los sujetos bajo la misma situación, bajo el mismo estado, en este caso de hambre, le presentamos sus croquetas o le presentamos un pollito o cualquier alimento, automáticamente, mira lo que dije, automáticamente se desencadena. Y esas son palabras que utiliza en examen de admisión, ¿no? Es automático, se desencadena, ¿no? Una respuesta. En este caso se está desencadenando una salivación. Por cierto, en una pregunta examen de admisión, ¿no? No está trabajando el sistema nervioso central, sino el sistema nervioso periférico, ¿ya? Y claro, periférico autónomo o vegetativo, simpático y el parasimpático. Esta es la base biológica del
del condicionamiento clásico. Por eso no es consciente, ¿ya? Nuestros traumas no son conscientes, son automáticos, ¿no? Mi cuerpo de manera automática va a responder frente a un estímulo, ¿de acuerdo? Pero va a responder después de qué. Mira, después de que yo asocie. O sea, ¿por qué aprendemos, según Iván Pavlov y posteriormente según Watson, ¿no? Porque Watson es el que va a llevar toda esta teoría biologicista, fisiológica, lo va a llevar a un trabajo psicológico, ¿no? ¿Y quién es Watson? Padre del conductismo. Entonces, miren, asociamos estímulo, ¿no? Aquí, miren, el sonido más el alimento. El sonido más el alimento, 2 veces, 3 veces, ¿no? Repeticiones constantes. Durante la asociación de estímulos se está presentando todavía una respuesta incondicionada. Después de condicionar, ahora solamente hago el sonido y, oh, sorpresa, el perrito empieza a salivar. ¿Te das cuenta? El perrito empezó a salivar. Por eso se le llama estímulo condicionado. ¿Por qué se le llama? Porque ahora se condicionó, tomó las características del estímulo incondicionado, ¿no? Presentarle este sonido, este objeto, es tan parecido, igual que presentarle este alimento. Por eso que el perro saliva. Entonces, el estímulo condicionado ha tomado las propiedades del estímulo incondicionado, ¿de acuerdo? Que por cierto va a presentar ya no una respuesta natural, sino una respuesta aprendida, a la cual le llamamos respuesta condicionada, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, ¿qué cosa es el condicionamiento clásico? Facilito, ¿no? El condicionamiento clásico vendría a ser, dice, ese proceso por el cual un estímulo neutro, fíjese, se transforma en estímulo condicionado por la asociación de estímulos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se da un aprendizaje de este tipo? Por la asociación de estímulos. Veamos otros ejemplos, ¿ah? A ver, de repente, mi papá, ¿ya? Mire, ¿ya? Vamos a poner este caso. Antes veíamos a papá y no nos generaba respuesta fisiológica, suponiendo, ya no nos generaba respuesta fisiológica, ¿ya? Veíamos a papá y no, hola viejo, nada más, ¿no? Y ante un golpe, ¿ya? Un golpe, un grito, a ti te gritan, ¡ay, qué haces! Y tú inmediatamente, ¿no? Respuesta vegetativa, ¿cierto? Y te empiezas a asustar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si asocias a tu papá con el grito, con el maltrato? ¿No? Entonces, llega tu papá y va, empieza a gritar y tú, ¿no? Te exaltas. 2 veces, 3 veces, 4 noches, 5 noches, todo un mes, todo un año. Ahora, solo llega tu papá, ¿no? Miras a tu papá en la esquina y tu corazón, ¿no? Empieza a palpitar, empiezas a tener todo un cuadro fisiológico, toda una respuesta vegetativa solo al ver a tu papá. Entonces, es normal, todos al ver a tu papá generan esa respuesta vegetativa. La respuesta es no, solamente tú que has sido condicionado, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. ¿Cómo te vas a dar cuenta en un examen de admisión para decir esto es un estímulo condicionado? Facilito, ¿eh? Que frente a ese estímulo condicionado, no todos responden de la misma manera. Esa es, ¿no? Un poquito la palabra clave ahí, ¿no? Entonces dice, María le tiene miedo al puente. ¿Qué será el puente? Pregúntate. A ver, ¿todos le tienen miedo al puente? Ah, pues no. Entonces, el puente para María es un estímulo condicionado. A mí, que no me da miedo ese puente, para mí el puente es un estímulo neutro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a nuestra pregunta. Roberto, cada vez que escucha el sonido del heladero se emociona. Preguntémonos, ¿todos los que escuchan al heladero se emocionan? Pues no. Entonces estamos frente a un estímulo condicionado, ¿no? Ah, ya. Si es estímulo condicionado, la clave será aprendizaje respondiente, sí, pues, que es sinónimo de condicionamiento clásico. Se llama condicionamiento clásico, condicionamiento por asociación de estímulos o condicionamiento respondiente. A ver, reforcemos un poquito. Aprendizaje vicario es aprendizaje por imitación. Tenemos a Bandura.
A ver, ¿es un caso de trauma de personalidad? No, no es un trauma, ¿no? Es una respuesta condicional. ¿Es un desajuste de personalidad como una depresión, como un estrés? Pues no. Eso solamente es un aprendizaje por condicionamiento clásico, ¿no? Aprendizaje respondiente o condicionamiento clásico. Respuesta, la C. Ya vamos terminando. Dice, cada vez que Julio llega tarde al colegio, los amigos lo admiran. Por eso que Julio siempre llega tarde. Según lo anterior, podemos concluir que Julio. A ver aquí, esto de llegar tarde parece que es, ¿no? Claro, efectivo, lo que ya han visto algunos. Se trata del condicionamiento operante, donde vamos a hablar de los refuerzos. Entonces, aquí tenemos al señor Skinner, que nos va a presentar esta teoría, las modalidades del condicionamiento operante. Él nos va a presentar dos modalidades que luego en positivo y negativo se vuelven cuatro. Los refuerzos, ¿ya? En pregunta de examen, los refuerzos siempre van a aumentar conducta, mientras que todo castigo disminuye la conducta. Entonces, chicos, si usted quiere que una conducta se mantenga, ¿qué tiene que hacer? Reforzar. Si usted quiere que una conducta disminuya, se extinga o desaparezca, lo que tiene que hacer es castigar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí, mira, vamos a tener refuerzo positivo y castigo positivo. ¿Cuándo es refuerzo positivo? Cuando la persona hace una conducta que a usted le agrada, ya, está chévere que estudie, y por estudiar usted le da una estrellita. Ese es un ejemplo de reforzamiento positivo. Yo le doy algo a este sujeto para que mantenga su conducta. Mi sobrino me ayuda a botar la basura y por botar esa basura yo le doy un sol. Por eso que siempre toca mi puerta porque quiere botar la basura porque esa conducta recibe su premio, ¿no? Entonces, ¿por qué viene él a querer llevar mi basura? Ah, es una conducta que ha aprendido por reforzamiento positivo. Por esa conducta él recibe algo agradable que es para él, ¿ya? Aunque los términos agradables y desagradables no son jamás utilizados por Skinner, sin embargo, para que usted lo pueda entender, no equivocarse en examen, los vamos a utilizar. Un castigo positivo es, mire, el castigo. ¿Qué hacía el castigo? Bajaba conductas. Allá, entonces, cuando hace una conducta, yo le voy a presentar algo aversivo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Me habla una palabra mala, una palabra soez, y le tiro una cachetada. Y desde que recibió la cachetada, porque recibe, también dice, ¿no? Hace una conducta y recibe, pero por recibir esa conducta, disminuye la conducta, ¿de acuerdo? Entonces, hablaba palabras soeces, le tiré la cachetada, dejó de hablar palabras soeces. Espero que me esté entendiendo, ¿ya? Puede hacer sus preguntas. Tenemos todo el tiempo del mundo, así me dice el profesor Emerson. Listo. Pasamos a los negativos, ¿ya? Los negativos, dice, a ver, refuerzo negativo es una conducta que aumenta, ¿ya? Pero porque desaparece un estímulo desagradable. Entonces, yo tomo la pastilla para el dolor de estómago, ¿ya? El estímulo que genera que yo vaya a comprar la pastilla es mi dolor de estómago. Observe, ¿ya? Tomo la pastilla, ¿ya? Y mi estómago me deja de doler. Mañana, si me vuelve a aparecer otro dolor de estómago, ¿qué conducta voy a repetir? La de tomar esa pastilla, ¿no? Las conductas adictivas se explican por reforzamiento negativo. Entonces, yo tengo sed, ¿qué hago para retirar la sed? ¿No? Tomo agua. Mi conducta de tomar agua aumenta porque me ayuda a quitar la sed. Entonces, las conductas que aumentan por quitar algo que no me agrada se van a llamar refuerzos negativos, ¿de acuerdo? Se van a ir manteniendo porque me ayuda a quitar los estímulos desagradables. Muy bien, Guillermo, gracias. Gracias por lo de muy buena clase. Ya, castigo negativo es cuando ahora, mire, acuérdense que el castigo que hacía disminuía conductas, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer ahora, un niño a ver, mire, acá yo cuando trabajo con los chicos, ¿no? Con conductas desadaptativas, a veces uno de los niños viene y agarra algo, obviamente no está habituado a tener límites. Entonces, ¿qué hago yo? Yo trabajo con mis galletas, ¿ah? Les indico a los chicos, a ver, los chicos que
se sientan, van a recibir galletas. Uy, usted viera, se sientan. Entonces, esa conducta de sentarse es reforzada positivamente, ¿no? Pero a veces hay un niño desadaptado que dice, no quiero galletas, ¿ya? Y acá. Entonces, yo quito privilegios, como por ejemplo, ¿no? Por no obedecer y no sentarte a la silla, entonces no te doy las galletas. Y alguno dice, no me importa, no quiero galletas. Ah, ok, entonces tampoco puedes jugar con este juguete. O sea, le quito privilegios. Entonces ya el niño como que, no, ya, dice, bueno, ya me voy a sentar, porque le estoy quitando privilegios. Y eso es lo que hacen normalmente los padres, ¿no? Bueno, no la mayoría, pero ya los padres modernos quitan privilegios, ¿no? Mira, no has estado en tu clase virtual. Por no estar sentado en tu clase virtual, no tienes laptop hoy día. O tu tablet te lo retiro por toda esta semana ya en la tarde. ¿Te das cuenta? O sea, retira privilegios. Ese es un ejemplo de castigo negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, dice, cada vez que Julio llega tarde, entonces regresamos a la pregunta, ¿no? Los amigos lo admiran. Ah, por eso Julio siempre llega tarde. ¿Por qué? Porque no lo están criticando, no le tiran papelitos, sino al contrario, Julio, tú eres lo máximo, ¿ah? Siempre llegas tarde, yo te admiro. Entonces, ¿qué hace Julio? Yo creo, ¿no? Entonces, por eso que es el motivo por el cual que Julio siempre llega tarde, porque esa conducta de llegar tarde es reforzada por la reacción de sus amigos. Y más aún que Saúl es adolescente, ¿no? No está siendo castigado, sino está siendo reforzado. ¿Aprende por imitación? No, pues acá diría, Julio llega tarde porque todos llegan tarde. Ahí sí sería por imitación, ¿no? Que dice, lo aprendido por condicionamiento clásico. No, un punto importante para el examen de admisión, ¿no? Que cuando hablamos nosotros del condicionamiento clásico, debe de haber acá una respuesta del cuerpo o un miedo, ¿de acuerdo? Una emoción, como que le da cólera. Es automático, ¿no? Ve a su papá y le da cólera, de manera automática, no sabe por qué. Entonces, cuando habla de emociones o habla de respuestas fisiológicas, es condicionamiento clásico. Usted ve en las preguntas acá que habla de respuestas fisiológicas, que hable de emociones, no. Entonces, no es condicionamiento clásico. Aquí estamos viendo solamente si una conducta aumenta o disminuye. Skinner, condicionamiento operante, ¿no? Refuerza su conducta por las reacciones de los amigos. Bueno, y el último tema, los hermanos gemelos, a pesar de que tienen misma constitución física, no son iguales. Esto se debe al factor. Bueno, si no son iguales, nos lleva al tema de personalidad. Y vamos a hablar que la personalidad, pues chicos, es todo un sistema, somos nosotros, es una totalidad que tiene aspectos sociales, intelectuales, afectivos, moral, sexual, ¿no? ¿Y qué pasó acá? Se colgó. Ya. Físico, ¿no? Todo ello es nuestra personalidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personalidad, no solamente referimos a nuestra inteligencia, a nuestras notas, hablamos de todo. Hablamos de nuestras creencias, hablamos de nuestros miedos, hablamos de nuestra moral, hablamos de nuestra sexualidad, hablamos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, está muy mal cuando a veces hacemos correcciones y decimos, eres una mala persona, ¿no? Y estoy molesto y me caes mal porque no me invitas tus galletas, ¿no? A veces los niños dicen así, ¿no? Esa persona es mala y no me cae, me da cólera esa persona porque no me invita sus galletas. Entonces yo les enseño, mira, ¿te da cólera la persona o te da cólera que no te invite galletas? Me da cólera la persona, dice, ¿no? No, le digo, porque ayer era tu mejor amiga, ¿sí o no? Era tu mejor amiga porque te ayudó en tu tarea. Entonces, no es que ella sea una mala persona, sino que ella ahorita está haciendo una actitud mala porque obviamente quiere quedarse con toda la tarea, las galletas, ¿no? Entonces, no debemos de señalar el todo, sino solamente las actitudes, ¿no? Cuando decimos, eres un desastre, a veces la mamá, ¿no? Eres un desastre, nada sabes hacer bien. Le tendríamos que preguntar a la mamá, nada, mamá, nada sé hacer bien, pero si ayer me felicitaste por tal y cual cosa, ¿no? Ya ves, entonces la mamá va a decir, bueno, ayer sí, pero hoy día te equivocaste en esto. Ah, ahí está mejor. En eso me equivoqué. O sea, señale la actitud,
pero no señale la personalidad, porque la personalidad es todo nuestro ser, es toda nuestra esencia, es todo lo que somos nosotros, ¿no? Y nosotros no somos malos en su totalidad. No hay ser humano malo al 100%, ni hay ser humano bueno al 100%. Nosotros somos una suma de actitudes, somos una suma de hábitos, ¿no? Entonces no podemos señalar la totalidad. Así como no hay persona sano al 100%, ni persona enferma al 100%, ¿no? O sea, tenemos, el sano tiene algunos porcentajes de enfermedad mental, ¿no? Loco mental o loca mental, así como el enfermo tiene su parte sana mental, ¿de acuerdo? Entonces no podemos señalar su totalidad. Y pues estas formas de ser de nosotros se forman por estos factores, tanto biológicos, que habla de la herencia del sistema nervioso, y con ello se forma el temperamento. El temperamento, para entenderlo de esta forma, es las reacciones de mi cuerpo, lo que nos habla de condicionamiento clásico, pues, ¿no? O sea, tanto mis reacciones vegetativas como mis respuestas emocionales, ¿ya? Que son innatas, mías, con las que yo nací. Es esa fuerza, ese impulso, ¿ya? Difícil de modificar, pero sí se modifican generalmente por cambios hormonales, ¿de acuerdo? El temperamento es difícil de modificar, así eres, ¿no? Eres renegón y así vas a morir, ¿de acuerdo? Pero el ser renegón no te hace una persona mala, si sabes controlar todos los factores ambientales, si sabes controlar, ¿no? Digamos, gracias a tus aprendizajes de los agentes de socialización, entonces es tu carácter quien va a controlar el temperamento. Entonces, una cosa es que yo diga, ¿no? Me da cólera, ¿no? Me da, no sé qué, me hierve la sangre cuando veo, ¿no? Una injusticia, ¿ya? Pero respiro, ¿no? Y en vez de querer, claro, obviamente quiero tirar un puñetazo, pero mi socialización, ¿no? Mi formación, sobre todo, mire, sociocultural, por eso le indiqué yo, nosotros no somos biología, hay una disposición, predisposición, sí, pero nosotros somos determinación social. Si bien es cierto, algo me da mucha cólera, sin embargo, yo respiro y digo, bueno, ¿sabes qué? No es momento, hay que hablar correctamente, ¿no? A veces cuando yo recibo ciertas situaciones, digo, qué terrible, ¿no? ¿Cómo no tengo una correa y un par de correazos este muchacho? Pero respiro y digo, bueno, soy profesora, soy psicóloga, tengo que hablar alturadamente, todos mis aprendizajes sociales, y voy, ¿no? A ver, muchacho, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? O sea, me está dando cólera por temperamento, pero mi carácter me ayuda a modular y atrapar al temperamento. Entonces nosotros no somos temperamento, chicos, ¿no? Nosotros somos todos nuestros aprendizajes sociales, ¿de acuerdo? Y pues efectivamente nosotros, los seres humanos, ¿ya? Nuestra personalidad es producto de nuestra familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación. Pero nuestros valores principalmente están por la familia y todo lo que hemos hablado en diapositivas anteriores, ¿no? Y muy bien, a ver, los hermanos gemelos, a pesar de que tienen misma constitución física, ya dice, son parecidos, no son iguales, y esto se debe al factor. Es que familia no es factor, la familia es agente de socialización. Si recordamos la diapositiva, mire, ya la familia hay dos factores, o biológicos o ambientales. Entonces, específicamente sería el ambiente social. Sí es familia, pero la familia no es factor, es parte de un factor, ¿no? El factor ambiental social, pero en términos generales la respuesta está en el factor ambiental, ¿de acuerdo? O sea, no somos iguales, porque no somos iguales no solamente por la familia, no somos iguales por nuestra escuela, por nuestros amigos, por los medios de comunicación. Somos de repente gemelos con alguien, ya ves, los gemelitos, pero uno es renegón y el otro es alegre. Uno es muy intelectual y el otro es más jovial, más chacotero, ¿no? No somos iguales, pero no solo por nuestra familia, sino por todos los agentes que están en el medio ambiente. Entonces la respuesta será la B. El componente que se considera el esqueleto de la personalidad y que depende fundamentalmente de factores biológicos. Muy bien, ahí está.
El esqueleto, el interno, donde se va a formar el carácter, es el temperamento. Y última pregunta, ¿la adolescencia es una etapa cuya característica principal es? Bueno, miren, el adolescente se caracteriza porque es rebelde, ¿ya? Y está bien que sea rebelde. Yo invito a que los adolescentes sean rebeldes, pero rebeldes para el bien, ¿no? No rebelde para irse a la discoteca, como dice ahora de fiesta COVID. No, sea rebelde para que usted escoja la carrera que usted quiera. Que si su mamá no quiere apoyarlo en la carrera que usted desea, en los sueños que usted quiere, sea rebelde, póngase a trabajar, junte su dinero y salga adelante, ¿no es cierto? Bienvenida a la rebeldía, porque la sumisión no es adecuada. Papás que a veces golpean a sus hijos y dicen, mijito, yo estoy muy orgulloso porque mi hijito de 20 años me obedece. Yo digo, es una patología, ¿no es cierto? Es una patología. ¿Qué es el mito personal? El mito personal es cuando este sujeto, adolescente por cierto, piensa de que nada le va a pasar, que todo tiene bajo control, ¿no? Dice, bueno, yo sí fumo marihuana, así me dijo un joven, ¿no? Un paciente. Pero yo sé que no es todavía una adicción porque yo consumo cuando quiero. La marihuana no me domina, no me controla. Yo controlo, más bien, a la marihuana, ¿no? Entonces, eso es un mito personal. Las chicas, también he tenido adolescentes, ¿no? Yo tengo sexo, dice, relaciones sexuales con los hombres, ¿no? No quedo embarazada porque solo las tontas quedan embarazadas. Las vivas como yo, no. Eso es el mito personal. Creer de que tiene todo bajo control. Y no es así, ni siquiera las adultas, nosotras podemos tener ese control, ¿no? Y efectivamente, como ha puesto aquí Chaveri, ¿no? Guillermo, sí, la principal característica de un adolescente es la búsqueda de identidad. ¿Quién soy? Ahí están todas las dudas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿No? Todo esto es algo fundamental. Que ya la próxima semana, como hoy, vamos a reforzar muchísimo más lo que nos toca desarrollo humano y las escuelas de la psicología, ¿no? Y un poco de Piaget, que también suele venir como pregunta de examen de admisión, enamoramiento, amor. Son todos los temas de la próxima semana, ¿no? Y vamos a profundizar en adolescencia. Dice acá la inestabilidad afectiva. Sí es propio del adolescente, pero no es una característica primordial. La preocupación por el futuro es una característica del adolescente, pero la pregunta nos dice característica principal y la respuesta es inestabilidad afectiva. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, no sé si haya más preguntas. Si no hay preguntas, les doy muchísimas gracias. Las gracias a cada uno de ustedes, ¿no? Por atender la clase, por su participación también, que hace que de alguna manera esto sea más interactivo. Si bien es cierto, no podemos hablar, no podemos conversar, ¿no? De manera directa, pero con sus chats, con sus mensajitos, estamos comunicándonos, ¿no? Entonces, solamente pues para invitarles, ¿no? A que conozcan la página del consultorio que yo he formado con un conjunto de psicólogos. Ahorita ya hemos retomado las atenciones presenciales, pero seguimos en algunos casos visitando algunos domicilios, ¿no? También por la situación de la pandemia. Invitarles también a los talleres para el control de la ansiedad, ya sea para exámenes de admisión o cualquier otro tipo de trauma, ¿no? Un link a la página Sepa Crecer y de esa manera pues los voy a agradecer, ¿no? Y también las gracias, ¿no? A Perú Libre, gracias a ellos, ¿no? Por este medio también podemos recibir en el caso de ustedes, ¿no? Recibir estas clases de manera gratuita. Muy bien, chicos. Muy bien, gracias, Guillermo, a ustedes, ¿no? A ustedes muy bien por su participación. Entonces, aquí estamos. Muy bien, chicos, entonces ya será hasta el próximo viernes. No se olviden que el próximo viernes vemos el tema de desarrollo humano, adolescencia, enamoramiento. Vamos a hablar del amor, de la infidelidad, de la fidelidad, de la historia de la psicología, ¿no?
Y continúen así, chicos, con el ánimo, ¿no? De prepararse, de recibir diferentes temas y poder alcanzar una vacante en los exámenes de admisión de las diferentes universidades, ¿no? Porque usted debe de tener en claro que no vamos por una universidad, vamos por una carrera, ¿no? La carrera que nosotros hemos elegido por vocación, que usted ha elegido por vocación, porque ya sabe que de esa carrera usted va a vivir, ¿no? Usted va a mantener una familia, va a conocer todo el Perú, todo ¿no? Todo el mundo. Tal vez con ese dinero conozca Marte, porque está en proyecto, ¿no? De poder también en algún momento visitar Marte, ¿ya ves? Entonces, ¿cómo va a sacar ese dinero? Con la profesión que usted va a elegir. Y si la elige por vocación, obviamente se va a divertir, así como yo, ¿no? A mí la psicología full me recontra encanta y yo pues, ¿no? La trato de transmitir. Me encanta devolver la salud mental, ¿no? A los diferentes pacientes que llegan a mi consultorio, ¿no? Entonces, ahora sí, me despido, muy buenas noches, que tengan un día, un fin de semana también agradable, seguimos estudiando y nos vemos la próxima semana. Su servidora, la profesora psicóloga Jessica Isidoro. Un abrazo, chicos, chao, cuídense.